La Orden Rosacruz Om, fundada por el venerable maestro Om Yewams Om. El libro La Orden Rosacruz, el Orden de Melquisedec, escrito por el venerable maestro Om Yewams Om. Capítulo número 9, segunda parte, disolución o muerte del ego. 47. Impedir que se manifiesten los yoes no es disolverlos, así como evitar que se expandan los malos olores de una cloaca colocando en ella una buena tapadura no significa haberlos eliminado. Para ello, será necesario sumergirse en las aguas negras y vaciarlas con el auxilio respectivo, limpiar todos los canales y llegar inclusive a quemar toda escoria y alimaña nauseabunda con el auxilio del fuego. 48. Evitar que se manifieste el ego es ya un trabajo bueno, pero eliminarlo es mejor. 49. Quienes no tienen a su esposa sacerdotisa o esposo sacerdote no pueden, lamentablemente, disolver ningún yo. El trabajo de la disolución del yo solo está reservado para quienes trabajan incesantemente con el arcano real, o sea, para esposos unidos en el magisterio del fuego. 50. Nuestras jóvenes discípulas y jóvenes aspirantes a la Rosacruz pueden, sin embargo, evitar toda manifestación del ego y de esta manera lograr su debilitamiento. 51. El yo se alimenta solo cuando se manifiesta. Si se le impide su manifestación, se evita su alimentación y por consecuencia viene su debilitamiento, pero no su disolución. 52. Este es ya un magnífico trabajo. Con la sola transmutación unipolar, cualquier discípulo puede llegar a las alturas de ese ser conocido como Francisco de Asís. 53. Este penitente, ilustre y sufrido anacoreta logró un gran dominio sobre sí mismo mediante una disciplina férrea que le permitió realizar un buen trabajo, evitando toda manifestación de su ego, hasta tal punto que en la actualidad es considerado como un ejemplo de santo. Este sacrificado varón no conoció de transmutación sexual ni pranayama alguno, menos entonces pudo realizar el trabajo del gran arcano, y peor aún, podía haber despertado en sí mismo el fuego sagrado, y por lo tanto no pudo haber eliminado a ninguno de sus yoes, mas los logros conseguidos son realmente formidables, pero todo ello no es siquiera haber comenzado a caminar por el sendero del fuego. 54. Prepararse para la realización de la magna obra es lo que hacen los discípulos célibes, solteros. Francisco de Asís está preparado y en su oportunidad conocerá los grandes misterios del sexo y tendrá nuevamente la gran oportunidad de incursionar en el sendero de la vida, la muerte, el amor, la libertad y la sabiduría, y todo junto a la voluntad del Padre. 55. Francisco de Asís, el famoso santo católico, todavía no es un santo, todavía no es un hombre, y menos podríamos decir que él sea un Cristo viviente. No, el hermano Francisco no está cristificado, no ha despertado su divina particularidad ígnea, ni siquiera en una sola vértebra. Y el hermano Francisco no tiene los cuerpos solares, no tiene los cuerpos cristificados, y no ha disuelto uno solo de sus yoes. Toda su legión sigue vivita y coleando,
en los más oscuros trasfondos del subconsciente de ese ser que se llamó Francisco. 56. Los yoes de Francisco se hallan muy bien cuidados para evitar su aberrante manifestación. El magnífico Buddhata de Francisco los mantiene bajo una estrecha y severa vigilancia que impide en ellos toda la manifestación egoística. Pero, ¿cuánto sufre este hermano en las duras batallas que le presenta el ego por su manifestación? Mientras el ego subsiste, todo es llanto, dolor. Solo acabando con el ego es cuando podemos liberarnos del dolor. 57. Los aspirantes que no realizan la transmutación integral, o sea, el arcano real o maituna, tienen en la práctica dada para el despertar de la conciencia la mejor arma que impedirá toda manifestación egoística. 58. Con la práctica de la división de la atención consciente en individualidad, acción y ubicación, es como se realiza una terrible acción en contra del ego. 59. Quien realmente practica y vive el ejercicio mencionado impedirá, por todos los medios posibles, que los yoes se manifiesten y expresen a través de él. 60. Con la autoobservación y el autorrecuerdo conscientes es como se logra dejar sin expresión al ego. 61. La expresión y manifestación del ego queda sin efecto alguno en todos los planos de conciencia, pero el ego, grita y relampaguea, truena y vocifera, maldice y protesta, se agiganta y empequeñece, pero solo en su esfera de acción, y no cristaliza en hechos, en acciones concretas ni acciones subjetivas. 62. Así, si el yo de la lujuria quiere satisfacerse, busca su manifestación en la primera oportunidad. Una simple pareja de enamorados puede dar lugar a que la lujuria anhele manifestarse y a través de sus complicados mecanismos llegar a la fornicación. 63. Si el Buddhata está alerta con el recuerdo y observación íntimas, la lujuria no saldrá de sus trasfondos y no llevará al discípulo como un corderito al matadero. Pero ella, la lujuria, presentará constantes acechanzas, unas cargadas de romanticismo entre comillas puro, otras hará valer las leyes naturales de la procreación, otras traerá las representaciones más lujuriosas y más violentas, otras las enmarcará dentro de un misticismo sublime, etc., pero dentro de su propia esfera, y no podrá utilizar ninguno de los vehículos corporales que tiene el ser humano para satisfacerse y llevar al discípulo a la fornicación. 64. En esta situación, el yo es algo así como un prisionero quien hace lo imposible por dar rienda suelta a sus más bajos instintos, mientras impasible lo observa el Buddhata. 65. Muchos serán los empujes e intentos que realice el yo para salir de su prisión, entre comillas, y cumplir con sus anhelos. Pero como se halla muy bien custodiado y controlado por la autoobservación y el autorrecuerdo íntimos, además como el Buddhata se halla bajo la guía constante del Padre y de la Divina Madre, no habrá lugar para la manifestación y fuga del yo, y el Buddhata podrá entonces estudiar todas las manifestaciones subjetivas, inconscientes e infrahumanas, etc., del yo, y tendrá así un magnífico material
de autoconocimiento que brindará unas conclusiones formidables que en su oportunidad servirán de prueba, entre comillas, suficiente que determine la muerte del yo. 66. Es así como los discípulos, que por ser bastante jóvenes, por no tener pareja, haberla perdido, etc., pueden ejercer un poderoso control sobre su ego y cumplir en parte uno de los valores de la revolución íntima. 67. Quienes no han despertado la serpiente divina no pueden disolver uno solo de los yoes. 68. Sin la espada ígnea no se puede degollar a la medusa que llevamos dentro. Sin el fuego sagrado no podemos reducir a cenizas esa legión que es el ego. 69. Este es el motivo fundamental para que se haya instituido el sacramento de la boda real. Solo en boda sin mancilla es donde puede despertar el fuego sagrado y uno hacerse merecedor a la espada flamígera. Solo la unión de las dos polaridades que engendran el fuego sagrado brinda al iniciado el poder de reducir a la nada todas las entidades subhumanas que constituyen el ego. 70. Los discípulos solteros tienen en la práctica indicada el valioso elemento indispensable para lograr su despertar y para ejercer un control total sobre el ego. 71. Todo el trabajo que hemos indicado tiene que hacerse en la práctica, en la realidad. Todo el trabajo tiene que ser realmente objetivo y no tiene que ser realizado en base a elementos subjetivos, imaginación y fantasías. Se trata de un trabajo que debe realizar el Buddhata y no el ego. 72. El ego puede engañar al discípulo con una multiplicidad de tretas muy bien fabricadas. Si el estudiante no está alerta a todos los acontecimientos, viviendo constantemente la observación y recuerdos íntimos, puede caer y cae en las garras del ego. Quien lo absorbe totalmente y hace que el principiante se crea o piense que ya ha realizado todo un gran trabajo de control y disolución del ego. 73. En alguna ocasión se nos comentó que el discípulo célibe puede aniquilar hasta una cuarta parte de eso que es el ego, que puede disolver hasta un 25% de yoes que conforman la legión. Al respecto, cabe aclarar que en ningún momento la Logia Blanca ha dado tal estímulo para que los jóvenes y célibes puedan hacerse una cuarta parte santos. 74. El ego, establecemos claramente, solo puede ser disuelto en base a una rigurosa comprensión y únicamente con el fuego de Kundalini. 75. Ni un solo yo puede ser aniquilado sin el fuego sexual, sin la espada de Kundalini. 76. Si no hay fuego, no hay forja de dioses. Si no se trabaja en la forja de los dioses, no hay espada. Y si no hay espada, ¿con qué se ha de decapitar a la terrible bestia que es el ego? 77. Para acabar con uno solo de los yoes es necesario haber despertado Kundalini. 78. Solo la Divina Madre Kundalini, cuando despierta en nosotros mismos, es capaz de aniquilar uno y miles y millones de yoes. 79. Sin el auxilio de Kundalini, es imposible aniquilar un solo yo. 80. Solo Kundalini es muerte del ego, el fin de la legión. Continuará. Los 5 valores de la transformación íntima: vida, muerte, amor, libertad y sabiduría. El valor de la vida es cuidar nuestra simiente cual si fuese oro líquido y sublimarlo con la práctica de transmutación alquímica sexual.
Esta práctica de transmutación sexual unipolar está reservada para aquellos solteros que aún no tienen pareja. Y para los que se hayan ya unidos en boda Rosacruz o en boda mística, siguiendo los requisitos que indica el libro Bodas Alquímicas, está reservado este tipo de transmutación, que es la sexual bipolar e integral, el arcano solar. La muerte es descubrir mediante el autorrecuerdo y autoobservación íntima los valores subjetivos o los elementos subjetivos que constituyen los yoes. Realizar un estudio profundo hasta lograr la comprensión total de cada uno de los yoes y aniquilarlos con el ígneo poder de Kundalini, cuando se trabaja ya en la novena esfera, que es el sexo o el arcano solar. El amor es amar a nuestro prójimo más que a nosotros mismos. La libertad es la práctica constante de la división de la atención consciente en individualidad, actividad y ubicación. Autorrecuerdo, que es la individualidad, quién soy. Autoobservación es actividad y ubicación, qué estoy haciendo y dónde me encuentro. Om, om, om. Y sabiduría es dejar que el Padre interno o íntimo cumpla con su magna obra. Nosotros ponemos tan solo nuestro granito de arena, mostaza, que es nuestra vida entera. Hasta aquí, amigos, la clase del día de hoy. Esperamos tenerlos muy pronto.